apariencias, sino que realmente es una mujer con virtudes dignas de ser imitadas. Mujeres que son dignas de elogio de parte de Dios y de parte de los reyes. Recordemos que cuando se escribió, la mayoría de las mujeres en aquellos tiempos eran relegadas o vistas como inferiores. Pero el hecho de que Dios incluya esta parte como cierre de la sabiduría del libro de Proverbios, habla de lo importante que es la mujer para Dios y que debería ser para cada uno de nosotros. Es un elogio público de la mujer. Es un elogio que Dios hace a la mujer que teme a Dios. En el cierre del libro de toda la sabiduría de Proverbios, concluye con la mujer virtuosa. Así que vamos a ver en esta hora, esta lección, estamos en el mes de mayo, el tema de mujeres de la Biblia, y vamos a comenzar con mujer virtuosa. Aunque no tiene un nombre, bien pudiera llamarse Silvia, bien pudiera llamarse Pili, bien pudiera llamarse Mariana, bien pudiera llamarse como usted se llama en esta mañana, mujer virtuosa. Vamos a ver cuáles son estas características de una mujer virtuosa, una mujer de acuerdo al corazón de Dios, no de acuerdo a lo que el mundo enseña, porque este mundo cada día está peor, este mundo cada día está en constante declive, pero de acuerdo a lo que dice Dios, una mujer virtuosa. Vamos a ver cuáles son esas cualidades. Cierre sus ojos, incline su rostro y oremos a nuestro Dios. Gracias, Padre, por nuestras mamás. Gracias porque nos dieron la vida y nos criaron hasta donde ellas pudieron, de acuerdo a su sabiduría y de acuerdo al tiempo que algunos nos permitiste tenerla o vivir con ellas. Ahora tenemos damas entre nosotros, solteras, casadas y algunas viudas, pero todas mujeres que pueden llegar a ser virtuosas de acuerdo a tu palabra, Señor. Te ruego que bendigas esta enseñanza, que podamos aprender, que podamos salir de aquí contentos, alegres de que tú nos hayas hablado. Úsame, Señor, límpiame de pecado y permite, Señor, que esta enseñanza sea de bendición a cada uno de nosotros aquí, especialmente a nuestras damas que nos acompañan. En el nombre de Cristo Jesús. Amén. Mujer virtuosa, ¿quién la hallará? Primero, hermanos, quiero que sepan que este pasaje de Proverbios 31:10 nos dice mujer virtuosa y luego hace una pregunta. ¿Cuál es la pregunta que hace el versículo 10? ¿Quién la hallará? ¿Quién la hallará? Proverbios 31, entonces, hermanos, 31:10 nos deja ver en primer lugar que la mujer virtuosa es escasa. Que no hay muchas mujeres que posean las virtudes de acuerdo a la palabra de Dios. Que hay muchas mujeres, hermanos, que lamentablemente no corresponde a una mujer de piedad. Son escasas, como piedras preciosas. Y si la hallas, dice aquí, ¿quién la hallará? Porque su estima sobrepasa largamente. En otras palabras, lo que está diciendo aquí el autor de Proverbios 31 está diciendo, una mujer con virtudes como las que vamos a ver, es una mujer que debe ser valorada más que las piedras preciosas. Y qué bendición es encontrar a amas de casa con estas virtudes que vamos a ver. Se necesitan mujeres con estas virtudes, con estas cualidades que vamos a estudiar a continuación. Que son de gran estima, y cada uno de nosotros como esposos o como hijos deberíamos, o como nietos, deberíamos apreciar y valorar a las mujeres que Dios nos ha dado. ¿Cuánto más cuando son virtuosas? Porque esas mujeres virtuosas, como dice aquí, son escasas. Si la encontraste, si eres el afortunado de tener una mujer virtuosa en casa, tienes que valorarla más que a las piedras preciosas. Si has tenido una mamá virtuosa que ha estado contigo en las buenas y en las malas, en la pobreza, en las necesidades, ha estado contigo aconsejándote, ayudándote, dándote oportunidades, llorando contigo, desvelándose por las noches, deberías estar
más que agradecido de tener una joya preciosa llamada mamá. Son pocas. Miren cómo dice Eclesiastés 7:28. Vamos a ver que alguien lo busque y lo lea, o de la pantalla o de la Biblia. Miren cómo dice Eclesiastés 7:28. Estamos en la introducción de esta lección que tiene como título Mujer Virtuosa. Si usted toma notas, ahí estamos en la introducción. ¿Qué dice Eclesiastés? Eclesiastés 7:28. ¿Alguien lo tiene que lo pueda leer para todos? Hermana Fernanda, adelante. Lo que aún busca mi alma y no lo encuentra, un hombre entre mil he hallado, pero mujer entre todas estas nunca hallé. Mire cómo dice el rey Salomón. He buscado un verdadero hombre y entre 1000 encontré uno. Pero en la misma cantidad no encontré una mujer virtuosa. Porque son escasas. Y por eso es que son de gran estima. Porque luego dice, porque su estima, su valor sobrepasa largamente, largamente. Primera de Pedro 3:7, mire lo que dice Primera de Pedro 3:7. No pierda Proverbios 31 porque ahí vamos a basar nuestro estudio esta mañana de escuela dominical. Pero mire cómo dice el Primera de Pedro capítulo 3 versículo 7. Vosotros maridos, igualmente vivid con ellas sabiamente, dando honor a la mujer como a vaso más frágil y como a coherederas de la gracia de la vida. Y luego hay una razón, para que vuestras oraciones no tengan estorbo. Dios dice, maridos, y no solamente los maridos, aplica por supuesto a cualquiera de nosotros, hijos también, porque la Biblia dice, honra a tu padre y a tu madre también. Pero aquí específicamente Dios está elevando el valor de una mujer para que esta mujer sea considerada con honor. Dice, dando honor. La mujer es digna de honorabilidad. No es una basura, no es un objeto, no es un artículo de colección, es la coheredera de la gracia de la vida. Y así deberíamos estimar y amar a cada mujer, especialmente a nuestras mamás. Y luego y nuestras esposas, porque en el contexto del versículo dice, hablando de los maridos, pero dice, para que tus oraciones no tengan, ¿qué dice ahí? O sea que Dios no quiere escucharte a ti cuando no tratas honorablemente y dignamente a la dama que tienes por madre o por esposa. Dios se toma en serio porque son de gran valor, de gran estima. Entonces, en la introducción que tenemos aquí en el versículo número 10 de Proverbios 31, encontramos el valor, la rareza de esta clase de mujeres virtuosas, que si las tenemos deberíamos estar más que agradecidos, más que bendecidos, porque tenemos algo más precioso que el oro, algo más precioso que los diamantes o cualquiera piedra preciosa, una dama a tu lado, una mamá contigo, piedra preciosa. ¿Cuáles son entonces esas cualidades? Vamos a estudiarlas muy rápidamente. Número 1, anótele porque sí vamos a tener repaso la siguiente semana, dado que el mes de mayo es el mes de las mujeres de la Biblia en nuestra iglesia y vamos a estar estudiando mujeres de la Biblia a través de este mes. Número 1, primera cualidad de la mujer virtuosa, es digna de total confianza. Pónganlo ahí en la pantalla. Pónganlo en la pantalla. Es digna de total confianza. ¿Ya lo pusieron? Ayúdenme, por favor. Pónganse pilas allá atrás o ponemos a otros. No es cierto. Es digna de total confianza. Vea lo que dice, por favor, el versículo 11. Versículo 11. Dice, el corazón de su marido está en ella. ¿Cómo está? ¿Sí están en Proverbios 31:11? Búsquenlo en la Biblia. Ahora ponme el pasaje, hijo, eso ya pasó. Proverbios 31:11. El corazón de su marido está en ella confiado, confiado, y no carecerá de ganancias. La primer cualidad de una mujer virtuosa, de acuerdo a la palabra de Dios, es una mujer digna de total confianza.
El hecho de que su marido confía en ella, dice, el corazón de su marido está completamente confiado en ella. Ese hecho, eso quiere decir que el marido confía completamente en ella por la conducta, por su proceder correcto, de tal manera que su marido puede confiar en ella. El versículo, hermano, tiene implicaciones financieras también, porque dice, no carecerá de ganancias, lo cual significa que la mujer es digna de total confianza en todas las áreas, incluyendo la financiera. Qué bendición es poder tener mujeres dignas de confianza. Mujeres que puedes confiar en ellas. Y hay varias áreas en las que pudiéramos entrar en la confianza de una mujer virtuosa. Pero vamos a ver 3 de ellas. Letra A, su fidelidad. Es su fidelidad. Es digna de confianza. Letra A, en su fidelidad. Quiere decir, queridos hermanos, que el esposo puede confiar en ella. Que ella no le ha dado motivos para que el esposo dude de ella, que ha sido fiel, que no anda coqueteando con otros hombres, que no le anda sonriendo a los demás, sino que es digna de confianza en cuanto a su fidelidad. Y hoy en día, hermanos, necesitamos mujeres virtuosas, mujeres dignas de confianza, que no anden coqueteando con nadie en el trabajo, en la escuela, en la calle o en las redes sociales. Necesitamos que el esposo esté plenamente confiado en que tiene una dama en su hogar que sea digna de suma confianza. Pero no solamente eso, vea por favor Tito 2, versículos 4 y 5. Voy a pedirle a Diego que me ayude a leerlo, por favor, con voz tronante, Diego. Tito 2, 4 y 5, por favor. Y acuérdame, Diego, el martes tenemos que ir a la librería. El martes también yo tengo hoy una cita con él para la librería esta semana. Muy bien. Tito 2, 4 y 5. Dice, que enseñen a las mujeres jóvenes a amar a sus maridos y a sus hijos, a ser prudentes, castas, cuidadosas de su casa, buenas, sujetas a sus maridos, para que la palabra de Dios no sea blasfemada. Qué tremendo versículo, ¿verdad que sí, hermanos? Porque este pasaje está hablándole a las damas, a las casadas. Está diciéndoles, miren, necesitan ustedes entender, vea desde el versículo número 3, Tito 2, 3, dice, las ancianas, no está hablando simplemente de aporte, digamos, de avanzada edad, sino asimismo sean reverentes en su porte. ¿Qué quiere decir reverente en su porte? Es obvio que tiene que ver con su vestimenta, que tiene que ser reverente en su porte, lo cual implica que no puede andar mal vestida por la calle, enseñando las piernas, enseñando sus curvas, sino que su porte es reverente. Amén, hermanos. Que es reverente, no anda con ahí pantalones como de que se puso mantequilla para podérselos poner porque si no, no entraban. No, sino que es reverente en su porte. Reverente en su porte no quiere decir que anda con unos mayones tan apretados que todo se nota. No, reverente en su porte tiene que ver, hermanos, con una vestimenta digna. Luego dice, no calumniadoras, no esclavas del vino, maestras del bien. Y luego el versículo 4, que enseñen a las mujeres jóvenes a ¿qué? Amar a sus maridos y a sus hijos. El hecho de amar a sus maridos implica fidelidad. No tener un corazón de edificio con varios pisos para varios hombres. Para un solo hombre de Dios, que es tu esposo. Para tus hijos. Oh, hermanos, una mujer digna de toda confianza es una mujer que es fiel a su esposo. El versículo que dice de la palabra de Dios, ahí en el versículo 5, a ser prudentes, y luego dice castas. La palabra casta viene de la palabra castidad, lo cual significa pureza o simplemente tener exclusividad con su esposo. Y recuerda el versículo que aplica también a las damas.
Porque el versículo dice, cualquiera que mira a una mujer para codiciarla ya adulteró con ella en su corazón. Pero también aplica para las hermanas. Tenga cuidado, hermana. Porque ahora es bien fácil en las redes sociales, en cualquier lugar, andar codiciando o viendo algo que no es digno. Manténgase casta. Sea de digna confianza, imagínese. Porque se han dado casos donde el marido descubre que en el celular la esposa anda viendo viejos. Anda viendo otros hombres. Bien cuadradotes así. Pero son homosexuales. Y los anda viendo ahí codiciando. Eso no es fidelidad. La primera cualidad, dije, una mujer digna de confianza, porque dice la Biblia ahí en Proverbios, vuelva a Proverbios 31, y dice, el corazón de su marido está en ella confiado. Letra B, es digna de confianza en su fidelidad, pero letra B, en su responsabilidad. Es digna de confianza en su responsabilidad. Primera de Timoteo 5:14, voy a pedirle a la hermana Cali que me lo lea. Primera de Timoteo 5:14. Mire cómo dice la Biblia allá. Si usted no tiene Biblia, véanlo aquí en la pantalla. Estamos bajo el punto número 1. Es digna de total confianza. Letra B, de su responsabilidad. Mire qué dice Primera de Timoteo 5:14. Por favor, hermana. Quiero pues que las viudas jóvenes se casen, críen hijos, gobiernen su casa, que no den al adversario ninguna ocasión de maledicencia. Gracias, hermana. Aunque directamente habla a las viudas, no significa que las que no son viudas no les aplique el versículo. No significa que este versículo no es aplicable para ellas. Dice que se casen, que críen hijos y que gobiernen bien su casa. La palabra gobernar bien su casa no significa que es la mandamás, la capataz, la que trae el látigo. ¿Cómo se llama, hermana? ¿El cabestro? ¿Cómo se llamaba el que? El boyero de la costa, que dan unos latigazos y todo eso. No. Gobierne bien su casa significa que está en control la responsabilidad de su casa. Digna de confianza en sus responsabilidades significa que el marido puede confiar que mientras él está en el trabajo, la esposa cumple con su responsabilidad en el hogar. Esto no es popular en nuestros días. Esto no atrae likes. Esto no es algo para compartir, pero es lo que la Biblia dice. Una mujer digna de confianza debe cumplir con sus responsabilidades, que gobierne bien su casa. Qué bendición es tener una mujer que gobierna bien su casa, que tiene su casa limpia, ordenada, los trastes están en su lugar, los niños están bañaditos, están cambiaditos, todo está en orden, porque gobierna bien su casa. El marido no sabe a veces si llegar a casa o no, porque va a encontrar un campo minado en la entrada. Desde calcetas, trastes, pañales, va a encontrar ahí, hermanos, un montón de cosas y hasta monstruos creados ahí nuevos por la suciedad que hay. Porque la mujer no cumple su responsabilidad. Hermanos, el tener poco dinero y el ser escasos quizá, o vivir sencillo en una casita de cartón, no significa que yo voy a ser sucio, desorganizado, dejado. No, hermanos. Mire lo que dice Proverbios 14:1. Proverbios 14:1. Qué bendición es tener mujeres de digna confianza. No solo en su fidelidad, sino también en su responsabilidad como mamá. En casa, en casa. Qué bendición. Proverbios 14:1. Alguien que me lo lea, por favor, hermanos. ¿Quién me lo lee? Proverbios. A ver, hermana Fernanda. La mujer sabia edifica su casa, mas la necia con sus manos la derriba. Sin añadir palabras. La mujer sabia, ¿qué dice? Edifica su casa. Mas la necia, la testaruda, la que no quiere hacer caso, la que se cree más sabia que Salomón, dice aquí, con sus manos
con sus manos la derriba. Nada más es, hermana, que empieces a no ser digna de confianza, que en lugar de limpiar, en lugar de cocinar, en lugar de tener linda la casa, te pases todo el día en el celularzón, todo el día en la calle chismosa con otras vecinas, todo el día por ahí viendo y entrometiéndote en lo que no te llaman, y tu casa esté descuidada. Tú solita vas a apartar a tu marido, tú solita vas a hacer una casa indeseable, tú solita vas a hacer que esa casa se derribe. Qué bendiciones tener mujeres que cumplen con su responsabilidad. Y claro, no estamos hablando ahora del hombre, que por supuesto tiene sus responsabilidades, pero estamos hablando de la mujer sabia. La mujer sabia, dijimos, es digna de confianza en su fidelidad hacia su esposo, hacia Dios, en su responsabilidad. Pero como dije, el versículo número 11 dice, y no carecerá de ganancias. Letra C, es digna de confianza en sus finanzas. Sus finanzas. No se gasta el dinero simplemente en vanidades que no edifican a su casa. No es egoísta para solo ver sus necesidades, sino que con sabiduría administra las finanzas que le son delegadas o que son recibidas. Es digna de suma confianza en la administración del dinero. Hay mujeres que son muy buenas administradoras del dinero, hermanos. Pero hay mujeres que tienen manos de estómago. Tantito les cae el dinero y ¡shum!, se desapareció. Ya no hicieron nada y el marido dice, ¿pero qué hiciste con el sueldo? ¿Qué hiciste con...? Y no hay nada, ni hay alimento en casa, no hay nada, pero no saben ni cómo se fue el dinero. No es digna de confianza. El marido le dice, ¿sabes qué? Necesito que des puntualmente este pago. Mira, nos comprometimos financieramente con esta sociedad, banco, lo que sea, con esta cooperativa. Te voy a encargar, por favor, aquí está. Y la mujer dice, sí, pero no lo hace. Y cuando el marido se da cuenta, ya hay intereses de por medio porque no es digna de confianza en cuanto a las finanzas. Una mujer, hermanos, virtuosa, en primer lugar, es digna de total confianza en su fidelidad, en su responsabilidad y en sus finanzas. Sigamos adelante. Número 2, ahí creo que me equivoqué en el bosquejo, hijo. Número 2, es bondadosa con todos. Es bondadosa con todos. Mira lo que sigue diciendo ahí. 12. Hablando del marido, porque acuérdense, está hablando del corazón del marido. ¿Sí estamos de acuerdo? Versículo 12. Le da a ella bien y no mal todos los días de su vida. Léalo conmigo, por favor. 12. Le da a ella bien y no mal todos los días de su vida. Una mujer virtuosa es bondadosa con todos. Aquí en el contexto inmediato del versículo anterior habla acerca del marido, que le da a ella bien y no mal, lo cual significa que su bondad es tan alta que no es vencida de lo malo, sino que vence con el bien el mal. Aunque su marido no es digno de toda la bondad que ella pueda ofrecer, ella la manifiesta en todo momento. Todos los días de su vida significa en todo momento. Una mujer virtuosa le da bien a su marido, a sus hijos, todos los días. Una mujer, hermanos, que ofrece bondades. ¿Y a poco no recibimos muchas veces esa bondad de nuestras mamás? Aunque nos portábamos mal, aunque no cumplíamos con todo, ahí estaba mamá para abrazarnos. Ahí estaba mamá para consolarnos. Y a veces nos daba una buena regañiza, o con el cabestro, o con el látigo, o con el boyero duro que nos hacía revolcarnos. Pero gracias a mamá estamos hoy aquí, hermanos. Porque ella fue bondadosa. Eso significa, hermanos, que esa bondad procede de Dios. Recuerde que es un fruto del Espíritu. Amor, gozo, paz, paciencia. Y luego dice benignidad. Es buena.
Para que una mujer pueda ser virtuosa y sea buena, necesita tener este fruto del Espíritu. Una mujer que no es bondadosa con su marido y con sus hijos no está bien con Dios. No está bien con Dios. Le da a ella bien y no mal todos los días de su vida. Le da a ella bien, no es vengativa, no es rencorosa, no es nada de eso, sino que cuando los actos aún del marido pueden ser erróneos, ella busca no vengarse, no guardar rencor. Para poder dar bien y no mal, se necesita dejar el pecado del rencor, del resentimiento. Le da a ella bien y no mal todos los días de su vida. Es misericordiosa y por supuesto no rencorosa. Número 3, anótelo ahí, número 3. Número 3, es diligente y laboriosa. Es diligente y laboriosa. La palabra diligente, hermanos, es una palabra que implica puntualidad, que implica ser esforzado, que es acucioso, prevenido, anticipado. Es alguien que es previsor. Es alguien que está pensando, que está preparado. Y la palabra laborioso significa alguien que trabaja, que no es ocioso, que no es flojo, dejado, vago. Es alguien que está en constante hacer algo. Qué bendición es encontrar a mujeres diligentes y laboriosas. Yo admiro a hermanas o a mujeres que he visto muy temprano, 6:30 de la mañana o antes, están cortando hierba para llevar a los cuyes, a los conejos, a los pollos, y llevan ahí, ya tienen 40, 50, 60 años, y eso no les impide, las fuerzas empiezan a fallar, la vista empieza a fallar, pero siguen trabajando desde las 5 de la mañana, 4 de la mañana, y están haciendo una cosa y otra, y otra, y otra, y otra, y otra, mujeres laboriosas. Vean lo que dice ahí, por favor, el versículo 13. Versículo 13 dice: busca lana y lino, y con voluntad trabaja con sus manos. Busca lana y lino, con voluntad trabaja con sus manos. Es interesante que la lana, hermanos, era un material que se obtenía producto de las ovejas, pero se usaba para tejer ropa, para abrigar a la familia. Se usaba también para hacer mantas y tapices. Antes no existía el almacén Lira para ir a comprar las telas. No estaba en ninguna de esas almacenes. La gente tenía que producirlos. Esta producción implicaba una habilidad para poder hilar, para poder tejer, para poder armar la ropa que usaban, las cobijas que usaban. Normalmente lo hacían las mujeres. El lino, como dice aquí, busca lana y lino. El lino también, hermanos, era parte de aquellos tiempos, pero provenía de una planta. Era mucho más fino que la lana. Se usaba con distinción y era muy, muy valorado en aquellos tiempos, y se usaba para vestimentas de calidad, vestimentas de distinción, como las autoridades o como los sacerdotes usaban lino fino. Entonces, buscar lana y lino, esto significa que esta mujer virtuosa era diligente con el cuidado de su familia. Significa que elegía los mejores materiales de acuerdo a las necesidades que la familia tenía. Aunque podemos ver aquí a la mujer hilando, tejiendo para producir abrigo a la familia, también podemos ver que buscaba lino para ciertas ocasiones especiales, inclusive para poder vender, para poder mercadear con lo que ella producía. Era una mujer activa, una mujer prudente, una mujer trabajadora, asegurando que su hogar esté vestido con dignidad y con protección. Mire cómo dice ahí el versículo 21, 31-21, dice:
no tiene temor de la nieve por su familia, porque toda su familia está vestida de ropas dobles. Y es obvio que la mujer trabajó y fue diligente y fue laboriosa para poder producir esa lana, traer de las pieles y poder hilar y estar trabajando para que cuando llegue el tiempo del frío, sus hijos, su esposo y ella misma estén bien cuidados, bien protegidos. Y cuando era tiempo de vestirse con dignidad, también tenía lino para vestir a su familia con dignidad. Oh, hermanos, letra A, en el trabajo del hogar. Una mujer que es virtuosa, es diligente, es laboriosa en el área, letra A, en el trabajo del hogar. Y ya hablamos algo de esto. Pero qué importante es tener mujeres activas, mujeres que no están acostadas todo el día, perdiendo el tiempo. Una mujer virtuosa trabaja en su hogar, por muy sencillo, por muy humilde que sea, dice la Biblia ahí, considera los caminos de su casa y no come pan de balde, es cuidadosa de su casa, hacendosa pues, anticipada, acuciosa. Ve lo que haga falta en casa para proteger a sus hijos, para proteger a su marido. Qué importante es entender esto. Mire cómo dice el siguiente versículo, por favor. Versículo número 14. Estamos en Proverbios 31:14. ¿Alguien me lo lee? Está bien cortito. ¿Quién me lo lee? Proverbios 31:14. Hermana, por favor. Dice la palabra de Dios. Ven. Es como nave de mercader, trae su pan de lejos. Gracias, hermana. Es como nave de mercader. En el contexto histórico bíblico, recordemos, hermanos, que no teníamos la globalización que tenemos el día de hoy. Gracias a Dios por Supermaxi, que traen chiles desde México. Y podemos hacer mi chimichurri bien picosa. Gloria a Dios, pero antes no era así. No teníamos los sistemas de cadenas de negocios para traer de tan lejos productos. Antes existían los mercaderes, los trueques, los cambios. Y había rutas, inclusive puede estudiar usted la ruta de las sedas, por ejemplo, que iban las embarcaciones y llevaban productos de lejanas tierras, llevaban especias, telas y productos finos para llevarlos a ciertos lugares. La comparación con las naves de mercaderes sugiere que la mujer virtuosa no espera a que las cosas simplemente lleguen, sino que va a buscar las cosas necesarias. Ella abastece su hogar con lo mejor que puede encontrar. Esa mujer está buscando lo mejor para sus hijos, porque es una mujer que es diligente, que es laboriosa, que va a traer lo necesario para que su familia esté bien dentro de su responsabilidad. Sigue diciendo el siguiente versículo, 15. Se levanta aún de noche y da comida a sus criadas y da comida a su familia y ración a sus criadas. Esto es estar al pendiente de las necesidades. Si el marido tiene hambre, no le dice, pues ay, caliéntate. ¿Tienes manos, no? Pues órale, usted puede. Órale, la mujer virtuosa, aún a sus criadas, a sus contratadas, les daba de comer aún de noche. Aún de noche. Al marido le pueden rugir las tripas a la hora que sea. Y la esposa virtuosa debe de atender con diligencia a su familia, hermanos. Sigue diciendo, vea por favor ahí, versículo número 16. Considera la heredad y la compra y planta viña del fruto de sus manos. Planta viña, eso habla de trabajar.
de hacer algo. Si hay algo, hermanos, que no prospera, que no camina, que no le agrada a Dios, es la pereza. Hay muchas mujeres que pudieran ser productivas, que pudieran generar ingresos al hogar adicional a lo que el esposo cumple, pero por la falta de diligencia, de trabajo, están como están. Y nunca van a salir de ahí hasta que se quiten ese pensamiento de flojera, ese pensamiento de ay, pues que me caigan, aquí que me den. No, hermanos, ay, nos paramos ahí, ¿verdad? En el árbol de naranjas. Ay, que se cayera. Estamos en un árbol de naranjas. Ay, que se cayeran las naranjas. Y dice el compañero, sí, pero peladitas. No, hermanos, se requiere trabajo para poder producir. Esta mujer lo hacía. Versículo 17. Ciñe de fuerza sus lomos. Y esfuerza sus ¿qué? Sus brazos. Una mujer trabajadora, es una mujer virtuosa. Una mujer que trabaja, que se esfuerza, que da a sus criadas inclusive el alimento. Voy un poquito más rápido. Vea por favor Proverbios 31:18. Ve que van bien sus negocios. Luego dice, su lámpara no se apaga de noche. En el antiguo mundo, hermanos, en aquellos tiempos, las lámparas de aceite eran esenciales para iluminar los hogares, especialmente de noche. Mantener una lámpara encendida requería de previsión, asegurar que haya suficiente aceite para encenderla, y requería vigilancia para evitar que se apagara. En siguiente lugar, punto número 3, es previsora y prudente. Es previsora y prudente. Aquí la imagen de la lámpara que no se apaga simboliza que la mujer es laboriosa, diligente, preparada, constante. Qué cualidades tan especiales para una mujer virtuosa. La mujer virtuosa no solo trabaja durante el día, sino que está alerta para aún de noche, para cualquier necesidad que pueda venir. Aún de noche está lista, aún de noche esa lámpara no se apaga, esa lámpara tiene suficiente aceite, y si hay que echarle más, la mujer tenía más para poderle echar. Esa lámpara aún de noche no se apaga, pero también tiene una implicación, hermano, de poder en su propia vida. En la Biblia encontramos que la luz o la lámpara también tiene referencias en cuanto a Dios. Que la lámpara no se apague, que la lámpara esté encendida, que haya calor de hogar en todo momento, que su relación con Dios no se apaga. En la Biblia podemos ver que la luz representa la presencia de Dios, la sabiduría de Dios, la rectitud. Una lámpara que no se apaga sugiere una mujer que está en constante vigilando constantemente que esos principios bíblicos en su integridad, en su propia vida, que la lámpara no se apague. Qué bella mujer, una mujer que atiende a su casa, que es trabajadora, una mujer que ve que la lámpara está lista, que no se apaga. Mire lo que dice, por favor, hermanos, ahora el versículo número 22. Ella hace tapices de lino fino, y ya hablamos algo de eso. Y púrpura es su vestido. Ella hace tapices de lino fino y púrpura es su vestido. Cuando habla de hace tapices, es la palabra hebrea cubretejos para cama. O dicho de otra manera, colchas o sábanas para su casa. Ella las tenía que hacer, pero las hacía de un material especial. Las hacía de lino fino. Eso significa, hermana, que los tapices o lo que hacía para sus camas era símbolo de la habilidad doméstica, del cuidado del hogar. Ella los confeccionaba manualmente, demostrando su
trabajo, su dedicación y para poder proveer belleza y comodidad y confort a sus hijos y a su esposo. Qué bendición, hermanos. Cuando el corazón de las mamás está en su casa, con su esposo, con sus hijos, para hacer lo necesario para que el hogar esté confortable. Que el marido quiera estar ahí, que los hijos quieran llegar a ese refugio, que puedan ver a mamá y querer abrazar. Queremos salir de todo ese ruido, de todo eso horrible del mundo. Quiero llegar a casa, a mi refugio. Quiero llegar a ese olor delicioso. No olor a patas, a mugre. Hay casas que huelen así, hermanos. Pareciera que no hay una dama en casa. Y tampoco los hijos ayudan mucho. Pero luego dice, de lino fino y púrpura, con eso termino, es su vestido. El lino fino y la púrpura, los dos eran telas de gran distinción. Es como decir un gran vestido muy costoso. Era un tejido costoso y se asociaba normalmente a la pureza, el lino fino. No solamente leemos allá en el versículo 13 que busca lana y lino, pero ahora dice lino fino. El lino fino agrega pureza, agrega distinción, elegancia. Se usaba normalmente para los sacerdotes en Éxodo 28, 5 al 6, que no vamos allá. Pero el hecho de que la mujer hiciera estos tapices y que del lino fino y púrpura fuera su vestimenta, significa, hermanos, que producto de su trabajo diligente, producto de ser trabajadora, de ser preparada, podía ella conseguir ese lino fino para ponerlo como su porte. Y agregaba púrpura, argamán, en el griego ahí. Se extraía de moluscos, de moluscos, aquí leí mal, moluscos, y era muy costoso tenerlos. Se extraía entonces y lo usaban los reyes, personas muy distinguidas, por su altísimo costo, la púrpura. La mujer de Proverbios 31 se vestía elegante, se vestía dignamente, se vestía con lo mejor que podía. Y qué bendición, hermanos, es así. Quizá no tenemos grandes riquezas, pero nos vestimos lo mejor que podemos. Cuida su apariencia. Así debe ser una mujer virtuosa. No sea una mujer dejada. Peínese cuando menos, hermana. Aunque sea unos productos del dolarazo que venden allá en la feria libre o alguna cosa, póngase ahí bonita, lo mejor que pueda hacer, porque una mujer virtuosa cuida su apariencia. Se viste con dignidad. A lo mejor no tenemos los lujos para poder comprar esos grandes telas muy caras, pero su apariencia es una apariencia digna de una mujer virtuosa. Queridos hermanas, principalmente en esta hora tenemos que llegar a nuestro interior y saber si hemos desarrollado esas cualidades de temer a Dios. Esa mujer sabia y prudente, que se esmera, que busca al Señor. Y mire lo que dice el versículo 29. Muchas mujeres hicieron el bien, mas tú sobrepasas a todas. ¿Sabe quién está diciendo eso? El versículo 28 lo dice. Se levantan sus hijos y la llaman bienaventurado, y su marido también la alaba. ¿Y cuál es el elogio de los hijos? ¿Cuál es el elogio del marido? Le dicen: muchas mujeres hicieron el bien, pero tú sobrepasas a todos, chiquita. Tú eres mejor que todas ellas.
Engañosa es la gracia y vana la hermosura. La mujer que teme a Jehová, esa será alabada. Dadle del fruto de sus manos y alábenla en las puertas sus hechos. Sus hechos, no solamente lo que dice la gente, sino los hechos. Eso es lo que verdaderamente habla de una mujer virtuosa. El cómo actúa en base al temor a Dios. Si hoy tuviéramos que preguntarle a su esposo, a su esposa o a sus hijos, ¿qué dirían ellos? ¿Mujer virtuosa o mujer necia? ¿Mujer dejada? Hoy necesitamos mujeres valientes. Mujeres, hermanos, que quieran amar al Señor y hacer lo que les toca hacer de acuerdo a la palabra de Dios. Desarrollar estas cualidades en el hogar para producir hijos firmes en la fe, hijos que no vayan a los vicios, que no vayan a la sociedad perversa, que seamos matrimonios firmes, sólidos, con mujeres virtuosas. Mujer virtuosa, ¿quién la hallará? Porque su estima sobrepasa largamente a la de las piedras preciosas. Cierre sus ojos, incline su rostro. Vamos a orar al Señor. Gracias, Señor, por darnos mujeres virtuosas. Gracias, Señor, por el esfuerzo que hace mamá, por que hace, Señor, nuestras esposas, por tener un hogar confiable.